Hola, 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 ¿cómo están? Hemos llegado a Sagitario, ya noveno signo del zodíaco. Vamos a ver qué tenemos para descubrir de este signo. Descubrir justamente es una palabra muy sagitariana, pero hago la aclaración que vengo haciendo a todos los videos, que es que yo voy a hablar de las características inherentes al signo y más compatibles con las personas que tienen el sol en ese signo. Ahora, no significa que solo tengamos esas características, pues somos más que nuestro sol. Hay una carta natal que tiene mucha información, planetas, signos, aspectos, etc. Y si quieres saber de qué hablan con respecto a tu persona, todos esos simbolismos, podés pedirme tu análisis de carta natal y panorama anual en caso de que quieras saber cómo se conjugan esas características con tu carta natal en cuanto a la progresión en el tiempo, en este caso de cumpleaños a cumpleaños. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de Sagitario. Vamos a ver qué tiene para decir astrología para principiantes con respecto a este signo, que en este caso dice, muy bien, Sagitario, el arquero, positivo, regido por Júpiter, caderas y muslos, fuego mutable, la llama danzante. En el noveno signo, el ser cósmico viaja, explora y capta cosas. Busca el sentido y la libertad. Es visionario y optimista. Frase clave, yo busco. Frase clave, yo busco. Arquero, estamos hablando de arco y flecha, no de fútbol, en este caso. Vamos a ver qué dice Eloy Dumont en el manual de astrología moderna con respecto a Sagitario. Y este hombre dice que Sagitario es un signo de fuego, mutable y positivo. Su regente Júpiter está asociado con la casa 9 y la frase clave es yo comprendo. Así que tenemos yo busco y yo comprendo. Dice, el símbolo. El signo es representado con un centauro con arco y flecha. El símbolo es una flecha lista para ser disparada. La figura mitológica del centauro, cuya parte superior es la de un hombre, primera mitad del signo, y la mitad inferior es un caballo, segunda mitad del signo, sugiere una dualidad, la capacidad intelectual y potencial sabiduría del hombre por un lado y la fuerza y velocidad del caballo por el otro. Implica, de mucho alcance, trascendencia, un propósito idealista. Su objetivo en la vida parece ser cubrir grandes distancias y es curioso que, al llegar a su meta, el sagitariano desea muy poco de lo que ha logrado. Además, le cae aquello de mejor que llegar es viajar. Siempre dispara flechas cuando habla de modo provocativo, aunque lo hace sin intención, y si hiere a veces, tampoco él advierte de causa daño. Características generales. La persona predominantemente sagitariana tiene intereses mentales más profundos que los de la geminiana. Su tendencia natural es estar en constante movimiento, ya sea físico o mental. Esto le impulsa a realizar muchos viajes de distinta naturaleza. Al igual que la flecha, debe ser libre para encontrar su blanco, el que cuanto más lejos esté, mejor. Busca espacio, libertad y oportunidad para alcanzar y aspirar o aspirar a la más elevada de sus ambiciones, desde el punto de vista físico y mental. Es sincero, franco, abierto, optimista, ama el deporte y los juegos en general, particularmente los que se practican al aire libre. Le agrada explorar y tener aventuras. Es generoso, jovial, idealista, previsor, moralista, creyente y benévolo. Mentalmente es inteligente, con predisposición a lo intelectual, posee buen juicio y actúa con franqueza. Es mejor como intérprete y traductor que como inventor. Ha aprendido a no apegarse y a no ser posesivo. También a ver cuán inútiles son el temor y el sufrimiento. La intuición es más fuerte que el intelecto. En el amor es ardiente y entusiasta, sincero, convencional, pero siendo un signo común puede cambiar porque necesita ser libre. A menudo es por esta razón que posterga su matrimonio. 1970 y pico, ¿no? Defectos. La rebeldía, la hipocresía y la impaciencia forman parte de su carácter cuando el signo está mal ocupado. Es extravagante, exagerado, sin tacto, descuidado, demasiado moralista, siempre inquieto, un tipo playboy. A menudo su fe descansa en la suerte y es muy impulsivo. Actividades vocacionales. El sagitariano se encuentra mejor en cualquier tarea en que esté tanto la mente como el cuerpo estén igualmente en libertad para ser desarrollados.
aquellas actividades mentales más profundas que tengan que ver con la ley, la religión y la filosofía. Como intérprete y traductor respecto de los idiomas, como deportista, profesor, editor, explorador, viajero, promotor, político, religioso, como funcionario de la administración pública. Con respecto a los animales, actividades relacionadas con el caballo, con el perro, criador, comerciante, entrenador, domador, cazador y jockey. Relaciones fisiológicas y enfermedades características. La cadera y los muslos, el nervio ciático, el hígado y el sistema hepático. La fuerza del muslo y su unión con la cadera se encuentran relacionadas con las actividades físicas del sagitariano, como es el caminar, andar en bicicleta, hacer equitación o ser corredor pedestre. Por asociación refleja con los pulmones y los bronquios a través de Géminis. Entre las enfermedades las más comunes son las nerviosas y las respiratorias, la ciática, los reumas y los problemas hepáticos. Las tensiones mentales y los accidentes son bastante frecuentes. Color. El púrpura, que ha sido conectado con el lado majestuoso y formalista de Júpiter, aunque ha pasado de moda, en la actualidad se halla más conectado con el azul oscuro y la vestimenta. Esto se escribió hace 50 años. Metal. El estaño, metal relacionado con Júpiter, el regente de Sagitario. Muy bien, esto nos menciona Eloy Dumont en el Manual de Astrología Moderna. Juliana McCarthy, en Somos Estrellas, nos dice que Sagitario es el filósofo, que el planeta regente es Júpiter, planeta de la suerte y la expansión, que el símbolo es el centauro, que los rasgos principales son que es inspirador e inquieto, que la dualidad es masculina, el elemento fuego, la cualidad mutable, las palabras claves yo percibo, las partes del cuerpo, caderas y muslos, el color naranja, el color de la inspiración ardiente, las piedras preciosas, amatista, granate, cuarzo ahumado. Los atributos, aventurero, mentalidad abierta, honesto, temerario, sincero. Los intereses, viajar, montar a caballo, acampar, explorar, tiro con arco. Y la motivación, buscar la verdad. La progresión y planetas. Sagitario continúa la búsqueda de la sabiduría de Escorpio, trasladando el enfoque desde el profundo trabajo interno hacia el exterior, donde indaga con actitud alegre la verdad y la aventura. Opuesto a Géminis, cuya misión es acumular conocimiento, el camino de Sagitario es convertir esa información en sabiduría, a veces realizando estudios superiores. Regido por Júpiter, planeta de la religión y de la exageración, Sagitario está dispuesto a idear creencias y filosofías en ocasiones llevándolas demasiado lejos. Esto se puede manifestar como dogma o imprudencia, ya que Sagitario afirma sus conclusiones con fuerza y vigor. Paralelamente posee un enorme optimismo, alegría y buen humor. Igual que a Júpiter, su poderoso regente no lo atan limitaciones. Igual, como ardiente y entusiasta buscador de emociones, Sagitario a menudo es atleta o apasionado aventurero. El símbolo. Representado por el centauro arquero, Sagitario apunta su flecha hacia la verdad abstracta y hacia tierras lejanas, galopando hacia el horizonte en busca de experiencias y sabiduría. Mitad caballo, mitad hombre, el centauro tiene la fuerza y la resistencia del animal junto con la habilidad humana de filosofar. Es de carácter directo, es el signo de mayor franqueza, lo que puede construir tanto una virtud como una condena. Sagitario dice lo que piensa, a veces imponiendo sus creencias a los demás. Mantiene su ideología bajo control y ningún signo es más inspirador. Sagitario ayuda a que los demás amplíen sus horizontes, aportándole nuevas perspectivas y experiencias. El mito. El mito griego de Sagitario tiene que ver con el arquero Quirón, que era un centauro dulce y compasivo. Mientras que muchos centauros carecían de inteligencia y actuaban con violencia, a Quirón se le conocía por su sabiduría y su capacidad de enseñar. Un día Heracles, disparó sin querer a Quirón mientras trataba de eliminar a unos centauros que causaban problemas. Al encontrarlo sufriendo e indefenso ante sus flechas venenosas, Heracles sintió una gran tristeza y arrepentimiento. Quirón era inmortal, pero al estar padeciendo tanto dolor deseaba morir. Prometeo intervino al observar la lucha de Quirón y lo ayudó a elevarse a los cielos, donde viviría como constelación de Sagitario. De allí nos recuerda su sabiduría, sus enseñanzas y su delicado poder. Quirón es un planeta que actualmente se trabaja en la astrología separado de Sagitario. Es un asteroide igual, planetoide. Pero el mito es muy, muy interesante, está muy bueno. Está muy bueno.
Tenemos a Astrología Contemporánea, Planetas y Signos, de Alberto Belsola y Norbert Pacula. Vamos a ver qué nos dice. De Sagitario, y todas las palabras claves que dice al final, que son una bocha, pero posta que las palabras claves ayudan un montón. Sagitario, palabras claves, las primeras: formalismo, ley, optimismo. Atributos: signo común, posee el impulso del fuego, aunque sin la tenacidad de lo fijo ni la acción del cardenal. Última etapa de evolución dentro de este elemento, su símbolo es el centauro, un ser mitad humano, mitad caballo. La parte animal es la inferior y el ser superior ha de convivir con ella, aunque en su ubicación de mando nos muestra el triunfo sobre el instinto. El centauro tiene en sus manos un arco para lanzar saetas. La palabra Sagitario deriva del latín sagita con doble T, es decir, saeta. La intención del lanzamiento es un acto volitivo, ejemplo de energía potencial lista para transformarse en una flecha en movimiento en busca del objetivo. Apunta hacia las grandes ideas, a la visión sin límites, carece de una meta definida. El centauro apunta con su arco hacia arriba o hacia el infinito. Las más altas aspiraciones en todos los campos, el optimismo, la confianza en un futuro aventuroso, la aspiración de captar la ley moral rectora del universo, están representados por el arco y la flecha. Ella amaga perderse en la eternidad e indica la búsqueda de un ideal superior. El objetivo depende de la altura espiritual del propio ser. Para los seres caracterizados por Sagitario, el castigo por no actuar noblemente es terrible e íntimo, llevando a la depresión, a la nostalgia. Se enrostra el defecto a sí mismo. Demuestra ser un imperativo el vivir noblemente, en busca de altos ideales. Sagitario no solo evita caer en la tentación, sino que siente el estancarse como un retroceso, signo de fuego. Vence a la materia, al equino, a la realidad. Animal poderoso y exigente. El descender a ella es fuente de arrepentimiento. Su ética sufriría enormemente en tal caso. En cambio, logra la felicidad si lo acicatea un ideal, si trabaja por elevarse. Como todos los signos comunes, es doble. La dualidad consiste en la imposibilidad de olvidar, la naturaleza animal la cual convive en él mismo. El peligro radica en ceder a la atracción del equino, confundir lo transitorio con los valores permanentes del alma. Sagitario superior vive luchando por ideas, por las grandes metas de la humanidad, elaboradas en forma conceptual, filosóficamente evolucionadas. La parte del cuerpo humano reflejada por Sagitario es la cadera formada por el hueso coxal. Ella es la bisagra del organismo y nos mantiene físicamente en pie, como así también nos permite andar. Signo de la religión y de la fe, estas lo mantienen en pie como la cadera, aunque en el plano trascendente. El ser humano evolucionado del signo cree en la providencia, en su protección. En cambio, el de menor nivel se siente en las primeras filas del templo. Parece pleno de devoción, pero en su intimidad es hueca. Está hueca. Suele apoyar la religión oficial, tan solo por formalismo. En el plano de las ideas, el ser evolucionado tiene dudas morales, sabe de su costado animal. Aún así, su fe en algo superior lo mantiene en el camino correcto. Así como el equino integrante del centauro está guiado por el ser humano, el ser superior de Sagitario se siente guiado por el Padre Celestial. La exageración de tales virtudes lleva al ser vacío y arrogante. Cree ser el único dueño de la verdad con formalismos éticos y religiosos carentes de sustento espiritual. Es el reino de la religión, de la filosofía, de los anhelos. Indica los traslados largos, los países lejanos, los viajes siderales, la llegada a otros planetas. Las religiones organizadas, las leyes, los deportes no violentos, el juego, el azar y el orden establecido caen bajo su esfera. Le pertenecen el optimismo, las convicciones religiosas y filosóficas, los estudios superiores, los viajes largos con ideales culturales y educativos. Sagitario encara la filosofía ordenada. Su mensaje anímico está relacionado con la ley, creación máxima del signo optimista, con deber de legislar para una humanidad ávida de justicia. Posee una aspiración interna y anhelo de llegar a la perfección. Por medio de tales instrumentos ayuda a la elevación de la humanidad. Siente la necesidad de esforzarse contra las limitaciones. La libertad dentro del orden requiere todos sus esfuerzos. Profesiones relacionadas con Sagitario se desarrollan en las siguientes áreas: cargos responsables, grandes comercios, dignidades religiosas, puestos gubernamentales, en cuantos implican mando, autoridad o la administración de la justicia. Los seres reflejados por Sagitario son los equinos. Los objetos de índole sagitariana son aquellos relacionados con la práctica de cultos religiosos, con la justicia, con las actividades secuestres, con los juegos de azar.
Palabras relacionadas con Sagitario. ¿Acaso adepto, adherente, alboroso, alegre, alejado, animado, apartado, apasionado, ardiente, ardoroso, argucia, filosofía, arquero, arrojar, arzobispado, asamblea, astronauta, asentarse, azar, bonzo, brillo, caballería, caballos, cadera, cámara, cándido, casualidad, centauro, ceremonial, ceremonioso, clérigo, contento, converso, corregir, corte, creencia, creer, curia, derecho, ley, derroche, dicha, diócesis, disparar, distante, divertido, eclesiástico, ecuestre, emitir, entusiasmo, equino, esperanza, estrella, suerte, estudios, eventual, excitar, extranjero, extraño, fe, fervoroso, festivo, filosofía, flecha, fogoso, formalidad, fortuito, fortuna, fuego, fulgor, gozo, gracioso, iglesia, ilíaco, ilusión, iluso, imprudencia, incauto, ingenuo, internacional, jocoso, jocundo, jovialidad, júbilo, Júpiter, justicia, azar, leal, legislación, lejano, ley, liberal, mezquita, nauta, navegante, negocios, neófito, norma, obispado, optimismo, orden, ordenación, papado, papal, partidario, pastor, evangélico, placer, política, pompa, pontificio, presbítero, prior, prosélito, régimen, ordenación, regla, regocijo, religión, remoto, rito, sacerdote, saeta, sagrario, sanedrín, satisfacción, secualizar, sede, separado, silla, diócesis, sinagoga, sino, solemnidad, suerte, superior, clerical, suponer, tabernáculo, templo, tesis, ufano, vehemente, ventura, viajes y vivo. Todo esto nos mencionan Norbert Pacula y Alberto de Solá en Astrología Contemporánea, Planetas y Signos. Pasamos al curso de Astrología Moderna, tomo 1, de Alcoba, Asicri y Molina. A ver cómo describen a Sagitario. Dice: cuando has encontrado tu verdad dentro de ti mismo, no hay nada más que encontrar en toda esta existencia. La verdad está funcionando a través de ti. Hoyo, Sol en Sagitario. Mirá vos, Hoyo. Triplicidad, fuego. Cuadruplicidad, mutable. Polaridad, positivo. Emerjo de las profundidades con una gran sabiduría. Me acerco a lo más alto de mis aspiraciones. Busco más allá de mis límites. Sé que hay algo superior a mí que me guía, me incluye y provee la verdad. Confío en que la luz guíe mis pasos. Busco el camino que me eleve y que eleve el resto de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de Sagitario? Fuego mutable. La voluntad personal aspira a ser parte de una voluntad superior, cuya búsqueda orienta la vida. Podemos expandir nuestros conocimientos, acercarnos a lo supremo. Cesan los conflictos y las oscuridades. Estamos por encima de eso. Encontramos el sentido, el principio o la verdad que ilumina el camino. Estamos en condiciones de transmitir esa verdad a quien nos siga en la búsqueda. Somos intermediarios de la luz. ¿Cómo se muestra Sagitario? Con gran generosidad, confianza, optimismo, fe y alegría. Sagitario es quien va a dar una palmada en la espalda al otro para que, a pesar de las dificultades, se anime a continuar su viaje. Está convencido de que mañana todo será mejor. Aquí hay una intuición que no falla. Parece que mirara desde lo alto y desde allí orientar a los demás, señalando cuál es la senda correcta. Poco sentido para su vida, ya sea religioso, social o ideológico. Siempre va a encaminarse apuntando a lo superior, obedeciendo lo que aquel sentido le manda hacer. Rituales, devoción, estudios, militancia, etc. Es decir, todo lo que corresponda a la ley moral que ordene la vida en la tierra. Respetuoso de las jerarquías formales, pero totalmente libre y sincero en sus sentimientos, no soportaría sentirse atado y no cumplir con su misión de elevación. Estos principios éticos que Sagitario busca lo tornan muy legalista con sus propias convicciones. No va a hacer nada que traicione a su propia fe, sea la que fuere. En esa legalidad se encarga de hacer cumplir su propia justicia, la que obedece a los basamentos morales más elevados. La expansividad lo acompaña en todos los aspectos. Suele ser de gran porte o por lo menos distinguido, con ademanes ampulosos y gustoso del movimiento en general. Deportes, viajes, aventuras, exploraciones, todo es a lo grande. No mide sus actos y con mucha exuberancia se adueña de los espacios y de las miradas. Cualquier excusa es motivo de festejo. Su jovialidad es contagiosa y su entusiasmo puede arengar a una multitud.
líder por naturaleza, con mucha espontaneidad, sabe qué lugar le corresponde a cada quien y por eso es respetado y admirado. Tiende a filosofar, buscando las relaciones que subyacen a la realidad para unirlas en un todo que puede partir del precio de las verduras y terminar en el fundamento de la evolución de la especie humana. Con su mirada abarcadora y sintética, Sagitario incluye al ser humano en un mundo ordenado verticalmente, en donde se está en niveles superiores o inferiores, pero siempre con la posibilidad de ascender de grado. Entonces se va a encargar de enseñar a subir los peldaños. Lo más probable es que esa enseñanza se base en abstracciones, sermones, transmisión de conocimientos, pero que no se pongan en práctica cotidianamente, o por lo menos a corto plazo, pues su meta siempre está muy alta, muy lejos, aunque parezca que ya llegó hasta ella. Arquetipo: el filósofo, el maestro, el gurú, el pastor y el justiciero. También se puede mostrar así. Podría suceder que demasiada luz termine por encandilar a Sagitario y le impida la visualización de los problemas o de las dificultades que suelen surgir en la vida de cualquier persona. O sea, va a negar displicentemente cuanto obstáculo aparezca. También es posible que, en su grandiosidad, pierda de vista los detalles y los cuidados que se requieren para el logro de un gran objetivo. Podría ser poco paciente con las personas no tan luminosas o dedicadas y fuertes como él. Es capaz de creerse dueño de la única verdad existente y tratar de imponerla a toda costa, siempre obedeciendo a su rol de mensajero de lo superior. Es decir, su fe desvirtúa, es decir, su fe, perdón, eh, él es capaz de creerse dueño de la única verdad existente y tratar de imponerla a toda costa, siempre obedeciendo a su rol de mensajero de lo superior. Es decir, su fe puede desvirtuar el fanatismo, ahí está. Quizás la falta de medida se convierta en exageración de la realidad, cayendo en mentiras o fanfarronerías sobre sus propias bondades. La confianza excesiva puede hacer de Sagitario un signo de jugadores sin conciencia de sus límites económicos. La eterna búsqueda de la verdad y la justicia lo puede llevar a ser un Quijote irresponsable, un extravagante que cumple con fines que no sirven a la realidad. No sería extraño que haya torpeza o falta de tacto para relacionarse si su excesiva sinceridad no logra moldarse a la situación. Arquetipo: el exagerado, el inquisidor, el dogmático, el negador. Momentos a los que está asociado. Cuando nos encomendamos a algún santo para recibir su protección, el momento de cumplir con los rituales religiosos, con un viaje que logre expandir la percepción del mundo, que nos lleve más allá de lo conocido, el momento de decir, Dios proveerá. Símbolo: el centauro con su flecha, animal mitológico, mitad equino y mitad humano, puede recordar esa parte animal que todo ser humano tiene. Esta fase animal, por un lado, puede manejarse desde los instintos, pero también necesita ser guiada por una conciencia superior, la humana. Esta, a su vez, con una flecha que apunta hacia arriba, hacia la búsqueda de un sentido, de una verdad, que oriente finalmente todos sus actos. Rigen el cuerpo la cadera, la pelvis, que mantienen erguido el cuerpo, y los muslos, que dan altura y elevación. Profesiones, oficios y ámbitos laborales. En el ámbito religioso y docente, exploradores, jueces, deportistas, académicos, oradores, legisladores, actividades culturales, políticas, de juegos de azar, etc. Planeta regente Júpiter, color verde y azul, piedras, topacio, turmalina azul, granate y turquesa. Dice un mito que el príncipe Cinco Armas, habiendo concluido sus estudios, se dispuso a emprender el camino de regreso a la ciudad de su padre, el rey. Avanzó hasta que llegó a un bosque. Fue advertido por las personas del lugar sobre la presencia en dicho bosque de un ogro muy malvado llamado Cabello Pegajoso, que mataba a quien se le pusiera enfrente. El príncipe, que era muy confiado y valiente, se adentró igual y cuando llegó al centro del bosque, el ogro se le apareció y le ordenó que se detuviera, pues ya era su presa. Cinco Armas contestó con gran confianza que entró al bosque sabiendo de su existencia y que estaba dispuesto a atacarlo con sus flechas. Después de la amenaza, el príncipe puso en su arco una flecha mojada con veneno mortal y disparó. Disparó 50 flechas, una tras otra. Todas quedaron pegadas en los cabellos del ogro. Lo mismo ocurrió cuando quiso atacarlo con su espada, atravesarlo con su lanza y golpearlo con su garrote. Sin dudar, el príncipe trató de golpearlo con su mano derecha, que se pegó a los cabellos, luego con su mano izquierda, que también quedó pegada, al igual que su pie derecho y su pie izquierdo. Pensó que golpeándolo con la cabeza lo iba a destruir y así lo intentó, pero su cabeza también se le pegó a los cabellos del ogro. El príncipe no estaba atemorizado. El ogro pensó que tal individuo no era un hombre común, porque no podía entender cómo, a pesar de estar totalmente vencido, no tenía miedo de ser devorado por él.
Preguntó al joven por qué no tenía temor de morir, y éste le contestó que sabía que así como tenía una vida, tendría una muerte. Y agregó que si el ogro, tan, 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 que si el ogro se atreviese a comerlo, no iba a poder digerir el arma que llevaba en su vientre, el trueno del conocimiento, y que al pretender hacerlo iba a explotar en 1000 pedazos, por lo tanto, ambos morirían. Por eso no tenía miedo. El ogro, como iba a morir, pensó que en verdad él no podría digerir ni un trozo de la carne de aquel hombre excepcional, y lo dejó marchar. El príncipe cinco armas, que no era otro que el futuro Buda en su encarnación anterior, predicó su doctrina al ogro, lo dominó, le enseñó a renunciar, y después de aleccionarlo, para que fuera prudente, partió. En la entrada del bosque contó la historia a los seres humanos y luego siguió su camino. Qué sorpresa este cinco armas. Y sobre Carlos Gardel, otro sol en Sagitario. El verdulero no se atrevía a pedir nada a Gardel, pero un día, premiado por las circunstancias, fue a golpear las puertas del cantor. ¿Qué necesitas? Mire, don Carlos, yo necesitaría, no se enoje, un carro y un caballo, porque este carro ya está muy viejo y se deshace solo. ¿Cuántos precisas? Y unos 100 pesos. Toma. Y Gardel le arrimó 500 pesos de los de antes. No, don Carlos, con 100 me arreglo. Anda, anda, después me lo devolves. El verdulero progresó con su carro. Años después vino a golpear de nuevo la puerta de Gardel, pero en otras circunstancias. Había prosperado, vestía bien, compró un puestito, luego lo agrandó. Era ya un hombre de solvencia. Don Carlos, me fue bien. Vengo a agradecerle todo lo que hizo por mí y a devolverle los 500 pesos. ¿500 pesos? Vos no me debes nada. Pero don Carlos, yo quiero pagarle. Mira, haz una cosa. Anda al almacén, te compras un cajón de champán, lo tomamos aquí con los muchachos y todo arreglado. José Barcia, Enrique Fulé, José Luis Macachi, primer diccionario gardeliano, ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1985. Y frases vinculadas con Sagitario tenemos: cuando bordeamos un abismo y la noche es tenebrosa, el jinete sabio suelta las riendas y se entrega al instinto del caballo. Armando Palacio Valdés. El tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses. Proverbio chino. Mientras hay vida hay esperanza. Anónimo. Dales al viento y a la marea la oportunidad de cambiar. Richard Byrd. Y por último, el hombre que con certeza avanzará es aquel demasiado grande para su lugar. Wallace D. Wattles. Muy interesante, la verdad, lo que mencionó el curso de Astrología Moderna, tomo 1, de Alcoba, Asicri y Molina. Perdón por la actuación fallida, me salió a actuar. Me atreví sagitarianamente. Vamos a terminar con nuestro amigo Robert Hunt. En simbolismos, los simbolismos del horóscopo. Vamos a ver si se mete en alguna polémica. Sagitario. Dice Sagitario, elemento fuego, cuadruplicidad mutable, polaridad positivo y regente Júpiter. Dice, con Sagitario entramos en la etapa del desarrollo simbolizada por los 4 últimos signos. Como usted recordará, los signos que van de Aries a Cáncer se relacionan con la evolución del individuo como tal, y los que van de Leo a Escorpio con la evolución del individuo frente a los demás en las relaciones personales. Los 4 últimos signos describen la integración del individuo en la sociedad como un todo. Aquí el término sociedad tiene un significado mucho más abstracto que en el segundo grupo de signos. El individuo se relaciona no solo con las personas a quien conoce, sino también con la trama misma del orden social de la que no siempre es posible tener una vivencia personal. El concepto clave de Sagitario es el del individuo que se enfrenta con un contexto social y aprende a entenderlo y expresar en él su voluntad. Es el más avanzado de los signos de fuego y la expresión de la voluntad en él debe trascender la expresión puramente personal de sí mismo. Sin embargo, por ser el primero de los 4 signos sociales, es el más ambivalente en su relación con el
orden social. Valora la libertad personal y la expresión de sí mismo tanto como cualquier otro signo de fuego, y por lo tanto puede tener problemas para adaptarse a las restricciones del orden social en sentido amplio. Sin embargo, es un signo incapaz de eludir su relación con la sociedad y por esto busca un papel social que le permita expresarse al máximo y al mismo tiempo hacer algo socialmente útil. Sagitario está asociado con el idealismo, con las personas que no pueden aceptar el orden establecido y quieren formar la sociedad. Pero ambivalente como es, simboliza también a aquellos que actúan como portavoces del orden social y lo mantienen intacto. En cualquiera de los dos casos, la relación del individuo con la sociedad es bastante abstracta. A Sagitario le interesan más los principios y las pautas generales que los detalles de su puesta en práctica. Recuerden la relación de Aries con Tauro, en la que Aries funciona como la voluntad abstracta e incorpórea que recibe su cuerpo físico en Tauro, el signo de tierra. Solo mediante el encuentro con el principio de tierra puede manifestarse la voluntad de Aries. De modo similar, Sagitario enuncia los principios de cohesión social, aunque el mismo sea ambivalente respecto a su relación con la sociedad, y luego Capricornio busca la manera de llevar a la práctica tales principios. Me encanta cómo explica la progresión de los signos este hombre. Así se aprende astrología. Consecutiva y complementariamente. El signo que está atrás, el signo que viene adelante y el signo que tengo enfrente. Si no, no hay forma de entender el zodíaco. ¿Ok? Como otros dos signos mutables, en la biografía más antigua, a Sagitario se lo solía considerar un signo dual. La dualidad no es un concepto especialmente fecundo para explicar a Géminis o a Piscis. Lo es más con Sagitario, que se siente ambivalente con respecto a su emplazamiento en el esquema del zodíaco, y por eso hay dos tipos de sagitarianos. En los viejos libros se asociaba a estos tipos con la primera y la segunda mitad del signo, pero yo no considero fiable esta asociación. El primer tipo es una personalidad clásica del signo de fuego, amante de la libertad. Este Sagitario está ávido de espacio para moverse y de libertad para expresarse. Generalmente es exuberante y simpático, pero no del todo fiable cuando se trata de mantener acuerdos. Tampoco es demasiado coherente, sino sumamente mutable. Aunque este signo va mucho más allá que Libra, se resiste a atarse en sus relaciones, y no porque prefiere estar solo, sino porque desea ser libre de relacionarse con quien sea, donde sea, sin límites impuestos por la convención social. Le encanta encontrarse con experiencias nuevas y no se siente especialmente atado a la tradición. El segundo tipo de Sagitario se integra con éxito con el orden social y le preocupa la trama de este orden. Tiene necesidad de estudiarlo todo en el mundo para poder relacionar cada parte con todas las demás. Así es probable que le atraiga las ciencias, la filosofía, la religión o cualquier otra disciplina que revele la recíproca conexión de todas las cosas. Le interesa la sabiduría y la prefiere al mero conocimiento. Una idea es buena solo en la medida en que ayuda a entender el mundo y nos permite vivir con más eficacia en él. Pero, y esto es válido para ambos tipos de Sagitario, es probable que sus ideas sigan siendo abstractas. Ninguno de los dos tipos disfruta trabándose en lucha con los detalles que implica llevar a la práctica lo que entiende, pero el segundo está más dispuesto a hacerlo. Aunque este tipo es también muy mutable, en la medida en que se adapta a la adversidad en lugar de enfrentarse con ella. Es mucho más coherente que el otro. Ambos tipos disfrutan de los viajes, a los que ven como una forma de expandir la conciencia y a la vez como una liberación de las restricciones de la vida cotidiana. También ambos son idealistas, pero al segundo le resulta más fácil separar lo real del ideal. No hay manera de saber a partir del horóscopo con qué tipo estamos tratando, pero en realidad son dos fases en el desarrollo de un tipo único. El Sagitario de la primera clase puede evolucionar hasta convertirse en el segundo si las influencias ambientales lo permiten. Un Saturno fuerte puede ser causa de que el primero se convierta tempranamente en el segundo. La relación de Sagitario con Júpiter. Lo que es válido para Júpiter suele serlo también para Sagitario. Los dos se interesan por la integración social, por el punto de vista holista, por el derecho, la filosofía y la religión. Ambos simbolizan al individuo que intenta salir de sí mismo para enfrentarse al ancho mundo. Pero hay diferencias. Sagitario es mucho más cambiante que Júpiter, más amante de la libertad y más irresponsable. Y es menos probable que simbolice la adquisición de bienes materiales. Además, como es un signo y por lo tanto un símbolo menos poderoso que un planeta, no es tan probable que caiga en excesos ni que sea un indicador de derroche, desmesura o arrogancia. Está buena esta diferenciación entre planeta y signo. No es lo mismo.
tampoco con los planetas signo casa, cosa diferente. Otra diferencia importante es que Júpiter tiene un aspecto de cuidado y protección mucho más fuerte que Sagitario. No por nada se exalta en Cáncer, esto lo haré yo. Este último signo de fuego está demasiado pendiente de su libertad individual y de su propia expresión como para que realmente se sienta feliz asumiendo la responsabilidad de cuidar y proteger a otras personas. El efecto de Sagitario sobre los planetas. Los planetas en Sagitario incrementan la cantidad general de mutabilidad de fuego en una carta e indican un deseo de libertad. Sagitario se lleva muy bien con Marte, Urano y el Sol, que actúan con rapidez, son enérgicos y no se resisten al cambio. Mercurio, que tradicionalmente está en detrimento en Sagitario, no parece estar tan mal allí. Su principal dificultad es que pierde la capacidad de obrar con precisión y de ocuparse del detalle. Evidentemente, Sagitario tiene cierta incompatibilidad con Saturno. Hace que éste intente interesarse por ideas amplias y globales que de todas maneras siguen generándose en el minucioso y detallado enfoque saturnino. Pero esto no es problema grave a menos que Saturno ocupe un lugar muy destacado en la carta. Los planetas con un fuerte componente emocional quizá no tengan dificultades en Sagitario, pero no operan de manera totalmente acorde con su naturaleza. Venus, por ejemplo, se muestra renuente a establecer relaciones vinculantes. No es que no se interese por lo sexual, pero tiende a preferir la amistad a un vínculo sexual más convencional. La luna funciona bastante bien, pero no parece mucho una luna. Por ejemplo, no hay tanto gusto por la tradición y el mismo contacto con las raíces propias. Neptuno, que está en Sagitario cuando escribo esto, 1980, bien Roberto, ha estimulado más allá de todo límite el aspecto idealista del signo. Y mirá si estuviese vivo ahora que Neptuno estuvo 14 años en Piscis y ahora pasa alguien, ¿no? En coincidencia casi exacta con su llegada a Sagitario en 1970, se inició el florecimiento de gurús y cultos característicos de esa década. Me gusta mucho cómo explica las cosas este hombre. Bueno, y con esto terminamos este recorrido por Sagitario. Ya como dijo él, entramos a los 4 últimos signos, o sea, signos sociales, realmente sociales. Y hago la aclaración que hice al principio. Estas son características propias de Sagitario, propias del signo, quizás más vinculadas a la gente con Sol en Sagitario, o sea, si sos de Sagitario, quizás te sientas identificación con algunas cosas, pero de vuelta no solo somos nuestro Sol, hay una carta completa que descubrir que son facultades emocionales y psicológicas, nuestra estructura, nuestro mapa emocional y psicológico, y también nuestro mapa en cierto punto destinal, aunque con posibilidad de determinado albedrío. Así que si vos querés identificar todas estas cosas, te invito a que me solicites tu análisis de carta natal y tu panorama anual. Con esto me despido, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo el tiempo, espero que esto te haya gustado, que esto te haya servido y que sigas muy, muy, muy bien.